Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores y miradores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, esta ocasión presentaremos una charla sobre los fundamentos de la neuropsicología del desarrollo. Quiero señalar que para nosotros será inevitable, como cada semana hacemos, recordar que ya se encuentran en campaña los suspirantes por las candidaturas a los puestos de elección presidencial, por lo menos de Morena, y aún no tenemos clara la promesa que antaño se hiciera también en campaña de entregarnos la verdad histórica y la justicia con respecto a la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y aún pende dicha deuda histórica impagada y aún incobrada. Es necesario recordarles a los suspirantes que las promesas quedan solo en eso si no se cumplen, pero además demuestran la intrascendencia histórica de su papel en el curso de nuestra existencia, no solo personal, sino colectiva. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, porque ya muy próximos 11 años de la desaparición de Viridiana Anaí, estudiante de nuestra Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y no se aclara nada. Consideramos que es pertinente y necesario decirle a Angélica que no está sola y que seguimos esperando a Viridiana Anaí. Ahora sí, considero necesario dar inicio a esta presentación con una modalidad poco usual en mí. Espero que sea didáctica, clara y precisa sobre lo que ahora nos convoca aquí. Y aquí es donde vamos a dar comienzo a esta presentación de lo que hemos dado en denominar fundamentos de neuropsicología del desarrollo. Sobre todo porque esta serie de programas del canal de YouTube y Spotify de la Comuna de la Palabra forman parte de lo que es un proyecto en ciernes, que es una fundación sin fines de lucro, que sería el Centro de Estudios e Investigación en Neuropsicología del Desarrollo. Yo hubiese querido y deseado llamarle neuropsicología genética. Hace muchos años presenté una conferencia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con ese título, Fundamentos de Neuropsicología Genética. Sin embargo, dadas las circunstancias, quedó como Fundamentos de Neuropsicología del Desarrollo. Ahora trataré de explicar el porqué de ello. Egocéntrica o narcisistamente, sobre todo, presento a ustedes al expositor de esta charla, el psicólogo Enrique Álvarez,
con una foto hasta atrás, a su derecha, con firma autógrafa en rojo, no me la dio a mí, a través de una psicóloga cubana de nombre María Félix Cordero. Obtuve esa fotografía, ya me la obsequió, entre otras, y entre otros textos, para que empezara a estudiar y aprender el ruso. El punto de partida lo he denominado problemas de psicología general por las razones que enseguida trataré de precisar. Primera, la psicología, desde sus orígenes, muestra una profunda crisis teórico-metodológica que, por no haberse resuelto claramente, nos obliga a realizar una explicitación de los principios y orientaciones históricamente abocadas hacia la acción de los profesionales de la psicología en la búsqueda de respuestas a estas interrogantes. Tengamos claro que desde el siglo XIX, finales y principios del XX, podemos ubicar los orígenes y el desarrollo de la psicología como una disciplina diferenciada de otras disciplinas de manera clara, pero no identificada consigo mismo de manera también clara. Por ejemplo, Erwin Boring, en su libro Una historia de la psicología experimental, editado por Trillas por allá en la década de los 70, con lo cual coinciden muchos, tienden a señalar que la psicología nace gracias a un partero de nombre Wilhelm Wundt, quien hace que la psicología naciera por haber fundado el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Debo precisar dos cuestiones. La primera, lo que define, según esta apreciación historiográfica de tales personajes, es que Wilhelm Wundt diseña una estrategia de naturaleza experimental. Lo que define a la psicología, según esta apreciación, es el método, pero no su objeto, porque Wilhelm Wundt propone como objeto de la psicología, de su psicología, la conciencia. Y curiosamente, quienes propalan que la psicología como ciencia nace común gracias a la utilización del método experimental, no admiten a la conciencia como objeto de la psicología y propalan que ésta se aboca al estudio de la conducta. Ahí lo dejo. Tengamos claro que eso fue en el año de 1879. Sin embargo, tras la cortina de hierro del siglo XX y XXI y antes, un fisiólogo con el cual se formó Iván Petrovich Pavlov, Iván Mikhailovich Sechenov, en 1862 publica un libro intitulado Los reflejos del cerebro, el cual se divide en dos partes, la primera y la segunda. La primera se llama Los reflejos, que son literalmente los reflejos incondicionados o el movimiento reflejo, y la segunda se llama los movimientos voluntarios. Aquí Sechenov, utilizando también el método experimental, pero en Rusia, y desde la fisiología, cosa que Wilhelm Wundt también no era psicólogo, era fisiólogo experimental, Wilhelm Sechenov introduce una categoría que después va a ser fundamental en los derroteros de la psicología llamada soviética, o rusa para algunos hoy. Me refiero a las categorías de pensamiento y voluntad. Al hablar del movimiento voluntario, Sechenov se aproxima a un concepto que en la historia de la fisiología ha sido menospreciado, el concepto de inhibición interna. Hablo de fisiología.
Tengamos claro que con Sechenov se forma Pavlov y con Pavlov Vladimir Mikhailovich Bekhterev. Hay una tradición poderosa en la Rusia zarista de esa época, aunque ellos no eran de los seguidores del zarismo, particularmente Sechenov era considerado uno de los miembros de los Cuatro Fantásticos, junto con un músico, con el padre de la tabla periódica de los elementos, Dmitri Ivanovich Mendeleev, entre otros. Según esta apreciación, por su objeto de estudio más cercano a la conciencia, lo que es el pensamiento y la voluntad, probablemente hayan considerado ellos a Sechenov como el padre de la psicología científica. No vamos a dirimir ahorita ese asunto, muchos ubican a Aristóteles por el Tratado del Alma, siglos atrás. No voy a prejuzgar más. Tanto Sechenov como Wundt eran fisiólogos. Curiosamente, Sigmund Freud, el que aparece a un lado de Wilhelm Wundt, era médico. Se fue a estudiar a la Salpêtrière, a París, y ahí, entre 1890 y 1910, publica sendos trabajos dedicados a la neurología, algunos dicen, y un poco más distantes de la psiquiatría. Tengamos claro que para esa época ni la psiquiatría, ni la neurología, ni la psicología estaban plenamente diferenciadas de la medicina y la filosofía, que eran las dos ramas de las cuales provenían. Sigmund Freud publica en 1892 la afasia, un tratado muy sólido sobre las alteraciones del lenguaje, crea el concepto de agnosia para explicar ciertas alteraciones. En 1897 publica un esquema de psicología para neurólogos. Hoy dan cursos de neurología para psicólogos, dan cursos de farmacología para psicólogos, y nos olvidamos que los neurólogos y los psiquiatras deben aprender también psicología y no solamente la moderna subsunción dentro de las llamadas informemente neurociencias, como antes estuvieron las informes psicologías cognitivas, donde cabe Piaget, cabe Vallon, cabe Vygotsky, cabe Brunner, caben los teóricos de la Gestalt, caben muchísimos. Y sin embargo, nada claro que era. Sigmund Freud, sin embargo, entre 1900 y 1910, publica primero en 1900 la interpretación de los sueños y en 1902, curiosamente, dos libros, uno con Joseph Brenner, intitulado Estudios sobre la histeria, y otro, Parálisis cerebral infantil, un concepto que ya había sido creado en 1800, tal vez 34, y que Freud desarrolla ampliamente en 1910. Por lo menos esa separación de la fisiología, de la neurología y de la psiquiatría aún sigue siendo poco clara en estos tres personajes. Hacia 1910-11, Watson, John Broderick Watson, publica un manifiesto que se llama El conductismo, y es cuando nace el conductismo. Tengamos claro que el psicoanálisis no es una corriente psicológica. Freud no se propuso nunca crear una psicología, ni la psicología, ni la psicoterapia, sino una forma de aproximación a ciertas alteraciones que afectaban la vida de los seres humanos. Lo dejo ahí. Max Berkheimer, hacia 1890, posteriormente entre 1910, Kurt Koepka, Wolfgang Keller, dan impulso a lo que se conoce posteriormente como la psicología de la Gestalt. Por lo menos entre la fisiología, la filosofía, el psicoanálisis, el conductismo y la Gestalt, tenemos aproximaciones con diferentes objetos de estudio y métodos. Es decir, desde sus orígenes, la psicología tiene poca claridad en cuál es su objeto de estudio y cuál es su estrategia metodológica. Entre 1924
hasta el 80, tengamos claro que Piaget nace en 1896 y muere en 1980 a la edad de 84 años, siendo biólogo y epistemólogo, que no psicólogo, aunque muchos lo consideran un psicólogo incorrectamente. Él mismo en entrevistas a Bringuier, por ejemplo, digo, yo no soy psicólogo ni me interesa la psicología, tampoco el niño. Si quieren saber de psicología del niño, acudan a Henri Vallon. Yo soy un epistemólogo y trato de comprender el paso de una etapa de menor conocimiento a otra de mayor conocimiento. Jean Piaget crea lo que se conoce como epistemología genética, que influye mucho en la psicología del desarrollo y evolutiva, tengamos claro. Por la misma época, Burgos, un poco más adelante, Friedrich Skinner, o Frederick Skinner, desarrolla lo que Watson iniciara como conductismo, pero a diferencia del conductismo de Watson, a este le llamaron algo así como el conductismo metodológico, porque empezaron a diferenciar los modelos pavlovianos del condicionamiento de la estrategia skinneriana de condicionamiento que no era fisiológica. Entonces le llamaron condicionamiento operante. Y tramposamente, con fines confusionales, no prejuicios, sí deliberadamente, le llamaron a la propuesta de Pablo conductismo clásico, es decir, lo clásico es lo viejo, lo bueno es lo operante. No avanzo más. Henri Vallon es prácticamente de los más viejos. Él nace en 1879, cuando Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental, y muere en 1862, a la edad de 83 años. Jean Piaget de 84, Freud andaba por esa edad también, los demás un poco más jóvenes. Henri Vallon sí trabaja en la psicología, aunque es médico de formación y maestro de la Escuela Normal de París. Henri Vallon es el que desarrolla la psicología evolutiva en Francia, y como vemos, la historia contemporánea nos dice que hay que leer en inglés, pensar en inglés, hablar en inglés y olvidarse del ruso, del alemán y del francés, porque son irrelevantes. Aquel que hable inglés, escriba en inglés y publique en inglés, entrará al Olimpo de los dioses llamados comunidades científicas. Aquellos que no, pues se jodieron. Entre ellos, Henri Vallon, perfectamente desconocido para muchos de nosotros. Sin embargo, una de las influencias más poderosas para la neuropsicología del desarrollo. De Vygotsky no voy a hablar mucho, nace lo mismo que Piaget en 1896, o lo mismo que Celestin Freinet, pero muere en 1934 a la edad de 37 años, 6 meses cumplidos de tuberculosis. Él es el que ha creado la beta más importante del desarrollo de la psicología, reconocida contemporáneamente en la ex-URSS y en lo que hoy es Rusia. Y Brunner, que en actos de significado explica históricamente el surgimiento de lo que es la orientación cognitiva en psicología y no el procesamiento humano de la información, que no es lo mismo. El propio Brunner lo aclara. Es decir, si vemos todo el siglo de la segunda mitad del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX, todos estos personajes, entre otros más, se propusieron que la psicología sea una disciplina del conocimiento científico claramente diferenciada de la filosofía, la neurología o la psiquiatría. Por tal razón, expresaban la necesidad de una organización y diferenciación con respecto a estas, dedicándose a la tarea de marcar cada vez más nítidamente su objeto de estudio y a su vez diseñar una aproximación metodológica. En esta trama, la explicación psicológica se olvidó de reunir lo que ella misma separó con fines explicativos. En efecto, hoy nos hemos dado cuenta que la psicología separó y dividió el psiquismo en esferas o dominios autónomos, perdiendo de vista su pertenencia a una totalidad que es la que les confiere significado, de modo tal que se habla
de teorías del aprendizaje, de la emoción, del lenguaje, la atención, la memoria, el pensamiento, la motivación, la percepción, la sensación, como si todas ellas no tuvieran una relación intra e intersistémica y evolutiva. Segundo, la psicología provocó la desaparición de su objeto de estudio original, el ser humano en este esquema de Escher, que es una esfera reflejada en una biblioteca, reemplazándola por subtemas, la memoria, la atención, el lenguaje, etcétera, que son carentes de significado si no se reconocen por sí mismas. Estos rostros desfigurados, desarticulados, también de Escher. Por otro lado, las perspectivas teórico-metodológicas de la psicología consideraron a lo psíquico en términos de lo individual, en oposición a lo social, como expresión de lo colectivo, reduciendo lo social a lo colectivo, y en virtud de ello supusieron que lo social debiera ser adquirido por el individuo mediante la socialización, un término mal comprendido y mal utilizado por quienes no entendieron a Durkheim, que es el creador del concepto de socialización. De esta manera, lo social es un ontos externo al individuo y por lo mismo debiera ser conquistado a través de la socialización primaria o la socialización secundaria, y habrá más si las quieren fragmentar. Si seguimos, esta situación desconoció, no vio, omitió o desconsideró lo que más de medio siglo atrás hubiera advertido el psicólogo francés Henri Vallon. Decía, escindir al hombre de la sociedad o poner el individuo a la sociedad como se hace a menudo es privarlo de la corteza cerebral. Por eso crearon dos áreas más, psicología social y psicología fisiológica. Pues si el desarrollo y configuración de los hemisferios cerebrales son los que distinguen con mayor precisión a la especie humana de las especies vecinas, este desarrollo y esta configuración se deben a la aparición de campos corticales, por ejemplo el del lenguaje, que implican a la sociedad, como los pulmones de una especie aérea implican la existencia de la atmósfera. Henri Vallon, Los orígenes del carácter en el niño, Buenos Aires, Lautaro, 1965. Además, para acabarla de torcer, la pretensión explicativa de estos fenómenos considerados de naturaleza psicológica condujo, además de las dificultades enunciadas, a otra problemática de significación relevante, a saber, el de la naturaleza dinámica, cambiante y evolutiva del psiquismo, de modo tal que al crearse instrumentos de evaluación y diagnóstico como los test, que primero Binet lo hizo para niños, después otros lo empezaron a hacer para adultos, aplicaban el de los adultos a los niños, como si nada más fuera fácil realizar una adaptación de uno al otro y tan se acabó el problema. Esa naturaleza dinámica, cambiante y evolutiva del psiquismo, y con ello el de la construcción de una estrategia metodológica coherente con tal objeto, no se aseguró. Ante esta perspectiva, el padre de la Escuela Fonológica de Praga, Roman Jakobson, por cierto, nacido en Moscú, ruso, bajo esta perspectiva y sin ser el propósito de analizar el desarrollo o deterioro de las funciones neurolingüísticas en el ser humano, decía Roman Jakobson, resulta conveniente retomar lo que Jakobson hubiera señalado hace casi más de medio siglo atrás. Carl Buehler, uno de los teóricos de la Gestalt, escribía: solo el niño nos da la oportunidad de observar in statu nascendi el lenguaje humano. Eso lo publica en un libro que se llama La afasia, Lenguaje infantil y afasia, donde él demuestra que un niño que tiene una lesión al primer año de vida no puede tener una afasia porque no puede perder lo que no ha construido. Esto implicaba reconocer que había dos maneras de aproximarse psicológicamente
no solo a la afasia, en este caso, tengamos claro que Jacobson trabaja después un modelo con Luria de la teoría de la afasia. Julián de Ajuriaguerra, por su lado, escribía que el lenguaje puede ser encarado de dos maneras, como estructura ya construida o como proceso en vías de formación. Julián de Ajuriaguerra y otros, Organización Psicológica y Perturbaciones de Desarrollo del Lenguaje, en Ajuriaguerra, Julián y otros, Introducción a la Psicolingüística, Buenos Aires, Proteo, 1969, página 119. Natalia Bektereva, en un libro que se llama El cerebro humano sano y enfermo, también habla de cómo interpretar el daño neurológico en niños y en adultos, porque no es lo mismo que lo mismo. No es lo mismo un daño en un adulto que en un menor, y mucho menos en Bluma, Woolf, Nassau, Garner y su trabajo de patopsicología, porque dice que hay dos maneras de aproximarse a la patopsicología que no psicopatología. Una es a través de la disolución de los procesos psicológicos superiores, es decir, alguien que ya tenía construido una competencia y cómo se desorganiza esta ante el daño o el trauma psíquico, y dos, cómo la construiría una persona que tiene el trauma o la experiencia traumática, no importa si es craneoencefálica, por enfermedad, infección o psicológica, antes de la construcción de estos procesos. A eso le llamó desarrollo y disolución de la psique en su libro Patopsicología de Ediciones, probablemente sea Orbe de La Habana, Cuba, o Pueblo y Educación, y posteriormente en otra edición española. Jean Piaget, ya decíamos, por su lado, abordando la cuestión de los orígenes y trascendiendo la del desarrollo, expresaba que se llama psicología genética al estudio y del desarrollo de las funciones mentales. En tanto este desarrollo puede ofrecer una explicación o por lo menos un complemento de información de sus términos, de sus mecanismos de conclusión o en el estadio terminal. Es decir, cómo de ser un niño que al nacer no habla, no piensa, no imagina, no tiene sueños de carácter de ensoñación, como adulto ya tiene deseos, intenciones, propósitos, lenguaje, pensamiento. ¿Cómo se pasó de una etapa a la otra? Porque eso no lo explican los modelos diversos en neuropsicología en general. Solo la neuropsicología del desarrollo y la neuropsicología genética podrían ayudarnos a ello. Esto lo expone Piaget en Psicología y Epistemología, Buenos Aires, MC 1972, o en Estudios de Epistemología Genética, tiene mucho. El otro problema que se nos vino encima fue el de la interrelación entre el sistema nervioso y el desarrollo neuropsíquico. Me explico. Sin penetrar a fondo en la polémica de si poblaciones de neuronas aisladas o el sistema nervioso central, desde Santiago Ramón y Cajal, por ejemplo, en España, Camilo Golgi en Italia, y otros estudiando el sistema de las células, y particularmente Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, la neurona, o funciona el cerebro como un todo. Puede o no permitirnos entender, comprender y explicar el fenómeno psicológico. Resumiremos esta discusión a partir de tres enfoques básicos. Primer enfoque básico, el neuronismo o atomismo. Este trata de conseguir un conocimiento cada vez más profundo y detallado acerca de los sucesos y estructuras de una determinada neurona o población de neuronas, ampliando con ello los conocimientos neurofisiológicos. ¿Quién plantea esto? Jerzy Konorsky, en su trabajo Actividad Integrativa del Cerebro, atacando el modelo del neuronismo o atomismo. Hoy, los cánones y arneses de publicaciones, estudios, citación y redacción de tesis nos dicen: cite los trabajos últimos 5 años, artículos de revista de preferencia,
de revistas arbitradas, y si son de míos como lector y director de su tesis, mejor. Si se fijan, todos los trabajos que he citado tienen más de un cuarto de siglo de haberse producido y no han sido superados por los más actuales. Segundo, el enfoque holístico, que es muy cercano a la Gestalt, surgió como alternativa interpretativa ante los vacíos del enfoque del neuronismo. Atribuye al cerebro capacidades tales como la de funcionamiento de totalidad, favoreciendo una explicación holográfica de los procesos psicológicos superiores. Esto significa que se investiga la acción de masa del cerebro. Quien piensa, ama, goza, sufre o llora no es el cerebro, es el ser humano como totalidad. Su potencial eléctrico total y el conjunto del comportamiento, sea con neuroimagen, con flujos sanguíneos o con lo que gusten. O un enfoque sistémico que analiza el cerebro en su totalidad, a la vez que sus relaciones con diversos subsistemas neuronales, como no neuronales, por ejemplo el endocrino o el cerebeloso, determina funciones complejas en sistemas funcionales complejos. Debo precisar que aquí estoy utilizando una imagen publicada por Alexander Romanovich Luria en un artículo publicado en Scientific American intitulado La Organización Funcional del Cerebro. Jordi Peña muy recientemente habla de 5 bloques funcionales. La sustancia es más allá de Luria y con Luria, es decir, el modelo sistémico funcional no varía tampoco en Jordi Peña, varía la organización y la relación entre los sistemas y subsistemas. Ahora sí, con base en estos datos, me aproximo a las premisas básicas de una neuropsicología del desarrollo. Quiero empezar con un trabajo publicado en 1949. Perdóneseme la cita, es casi 3/4 de siglo. Donald O. Hare, y el libro se llama La Organización de la Conducta, pero además tiene un subtítulo que es crucial: una teoría neuropsicológica. New York, 1949. Para algunos, los lectores en inglés, esta es la fuente original de los orígenes de la neuropsicología como disciplina del conocimiento científico y particularmente psicológico. Ahorita preciso esa cuestión. ¿Qué es lo que nos dice Donald O. Hare? Sin embargo, está la cita en inglés a un lado y una traducción libre de su servidor. Espero no cajetearla demasiado. Sin embargo, la psicología tiene una relación íntima con las otras ciencias biológicas y también puede buscar ayuda allí. Es decir, la psicología debe buscar la ayuda allí, no como ahora le hacemos. Los psiquiatras y neurólogos nos piden la ayuda y dicen, hazle un diagnóstico neuropsicológico para yo darle el tratamiento. ¿Y luego qué? Pues hablar de un trabajo multitudinario, que no multidisciplinario, ni mucho menos interdisciplinario. Existe una superposición considerable entre los problemas de la psicología y la neurofisiología. De ahí la posibilidad o necesidad de la asistencia recíproca. El primer objetivo de este libro consiste en presentar una teoría del comportamiento, ojo, no de la conducta, del comportamiento para la consideración del psicólogo, no del neurólogo ni del psiquiatra. Pero uno segundo trata de buscar un terreno común con el anatomista, el fisiólogo y el neurólogo, es decir, no se hacen a un lado, sino se integra un trabajo compartido para mostrarles a ellos, al neurólogo y al neurofisiólogo, al psiquiatra, cómo la teoría psicológica se relaciona con sus problemas y no como ahora que nos dan cursos de anatomía, de fisiología, de farmacología, para que nosotros los psicólogos entendamos cómo funciona lo otro, cuando el problema de la neuropsicología es este, con los problemas y al mismo tiempo hacer posible que contribuyan con esta teoría. Veamos quiénes son Julián da Julia Guerra y Henri Cain, que publican un libro que
curioso, en 1949 también. Pero tiene un defecto, está en francés. Y como nos piden leer en inglés, no leemos este puerco libro, editado el mismo año que el de Donaldo Hebb. Se llama El Córtex Cerebral. Y le agrega como subtítulo, misteriosamente, Estudio Neuropsicopatológico, con un prefacio de Jean Lermite. Prosigo. Generalidades sobre las localizaciones cerebrales. Tampoco tenemos que leer en francés, solo en inglés. La traducción también es de su servidor, espero no cajetearla. Los conocimientos sobre la fisiopatología cortical no dejan de crecer a medida que los procesos de los métodos de investigación fisiológica, neuroquirúrgica y psicológica aportan mediante novedosos estudios a las investigaciones clínicas. Es necesario, nos parece, realizar un balance sobre la miríada de hechos dispersos en la literatura. Tengamos claro, por ejemplo, que Luria solo después, durante la guerra y posterior a la Segunda Guerra Mundial, vio más de 1000 casos que sobrevivieron al daño cerebral en guerra. Es decir, Luria solo vio más casos que la historia de un siglo entero atrás de él pudo haber visto. Veamos nada más la historia de los casos clínicos y veremos que Luria solito vio muchos más casos que toda la historia de la neurología y la neuropsicopatología de los siglos, por lo menos 18 al 19. Es necesario, nos parece, realizar un balance sobre la miríada de hechos dispersos en la literatura, sobre los problemas más frecuentemente destacados bajo el ángulo peculiar de cada disciplina. A riesgo de incurrir en el reproche de esquematismo o también de omisiones, consideramos que esta vía de conjunto debe ser tomada. El interés práctico de estas cuestiones no puede ser omitido por lo que respecta a su interés teórico. Lejos de embriagarse con el tiempo, ha maniatado una agudeza muy viva hasta finales del siglo pasado, 19. Tengamos claro que Julián Guerra, neuropsicólogo y neurólogo español, vivido en Francia y en Suiza porque escapó de la guerra civil española, es el desconocimiento de los hechos neuropatológicos al cual puede atribuirse esta impresión de artificio que todo médico reciente, cuando queda expuesto a concepciones puramente psicológicas, que es la inversa, con respecto a procesos tales como el gesto, el lenguaje o la percepción. Posteriormente aparece un libro que se llamó en ruso La fascia traumática, un estudio de neuropsicología de Alexander Romanovich Luria. Dicho libro se tradujo del ruso al inglés y luego del inglés al castellano como Cerebro y Lenguaje, editorial Fontanella. Y en el prólogo de este libro, porque tampoco se lee ruso, en Cerebro y Lenguaje, que se publicó por primera vez directamente en ruso después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente en 1947, 2 años antes de Hebb y Julián Guerra, y más tarde en una versión revisada y ampliada en inglés, editada en La Haya 1970, me propuse aportar algunos nuevos enfoques a este importante capítulo de la ciencia, tratando de identificar los factores básicos subyacentes a los trastornos verbales asociados con lesiones diferentemente localizadas en la corteza cerebral humana. Espero que este libro contribuirá con ello. Y posteriormente, en el capítulo dedicado a la neuropsicología y su importancia para la psicología y la clínica, dice: la neuropsicología, nueva rama de la neurología y la psicología, y ahora nos dicen rama de las neurociencias, concepto que incluye como la Gestalt, como los cognitivos, como etcétera, todo y nada. La neurología clásica ha establecido bla, 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 pero independientemente de toda la importancia de los síntomas neurológicos, la investigación anatómica comparativa y demás,
es necesario el trabajo psicológico. Por ende, considero, tratando de realizar una síntesis esquemática en una especie de mapa conceptual, puedo referir que la neuropsicología es una rama del conocimiento psicológico, man que les pese. Haya sus orígenes en los avances de la neurología, la neurocirugía y de la psicología, no de la psiquiatría. Tiene como propósitos realizar originalmente un diagnóstico, rehabilitación e investigación de las consecuencias de los daños al cerebro en sentido psicológico. No tiene sentido que el psicólogo trate de hallar dónde está un daño cerebral, y para eso están los neurólogos y sus herramientas. A nosotros lo que nos interesa es el conjunto de consecuencias en sentido psicológico de dichos daños al cerebro, sean adultos, en niños, jóvenes, neonatos o quien ustedes gusten y manden. Esta idea ha llevado a que la neuropsicología, deviniendo de la neurología y de la psicología, forme parte de las llamadas neurociencias y que tiene tres propósitos: el diagnóstico, la investigación y la rehabilitación originalmente. Este diagnóstico busca cualificar el síntoma, no ubicar el daño. ¿Qué desencadena el síntoma? El factor desencadenante. 2, la descripción de un síndrome neuropsicológico. ¿Cuáles son las perturbaciones primarias? Por ejemplo, una persona que se vuelve aléxica es incapaz de leer. Si es incapaz de leer, ¿cómo se orientará en una ciudad donde todas las señales están escritas? Tiene problemas de orientación, pueden ser secundarios al problema de la alexia o pueden ser primarios por el tipo de las consecuencias derivadas de la lesión, enfermedad o lo que sea. Puede ser transitorio o no. Y además, el propósito es recuperar hasta donde ello sea posible la función desintegrada o propiciar el desarrollo de esta a pesar del daño. Originalmente surge con adultos, sin embargo, posteriormente se aproxima al feto porque productos sin útero llegan a tener daños al neonato, al lactante, niños, que se expresa como algunos dijeron dificultades para el desarrollo y el aprendizaje o disolución de la psique, decía Bluma, Bulfogna, C. Garnet. Por lo tanto, la neuropsicología es una rama del conocimiento psicológico que tiene originalmente dos ámbitos de actuación: el ámbito clínico y el ámbito de la investigación. 2, la neuropsicología, como una rama del conocimiento psicológico, se propone estudiar la relación que guardan la organización, desarrollo y función cerebral con el comportamiento humano. Aquí seguimos de una definición de Alfredo Ardila, Peggy Ostrowski, Arthur L. Pennington, 2009. Esto es el más reciente. Sus ámbitos de acción son la investigación de los orígenes, desarrollo y organización de los procesos neuropsicológicos superiores en personas sanas y con daño cerebral. 2, la evaluación y el diagnóstico de los déficits neuropsicológicos asociados al daño o enfermedad cerebral en las diferentes etapas del desarrollo psicológico del individuo. 3, el diseño de estrategias de intervención, no solamente con computadoras en un consultorio. Una persona se reintegra a su vida social, familiar, colectiva, de pareja, de trabajo. Si no logramos que se adapte nuevamente bajo sus circunstancias en ese mundo real, lo demás es pura fantasía. Esas estrategias de intervención en sentido neuropsicológico para favorecer la rehabilitación integral de esas personas y su integración sociocultural. Luria, Benton y Adams y Kane y Albert. Premisas fundamentales de una neuropsicología del desarrollo.
La neuropsicología del desarrollo es obra particular de Julián de Ajuriaguerra. ¿De dónde retoma los hilos? Según la conferencia inaugural de sus cuadernos de neuropsicología del desarrollo, pese a que no fue su alumno directamente de Vallon o de Piaget, ellos dos influyeron bastante por la concepción genética y evolutiva, además de histórico-cultural que tenían de la experiencia. Por lo demás, tengamos claro que tanto Vallon como Piaget son francófonos o francoparlantes. Lo mismo que Ajuriaguerra, además de que hablaba castellano y euskera, por ser del País Vasco. Y por el lado de la influencia de los neurólogos con los que directamente trabajó, fue Jean Lermite, quien le prologa el libro del córtex cerebral, y André Thomas, experto en llamada psicomotricidad y neuromotricidad, los cuales a su vez fueron alumnos de Joseph Jules Decher. El trabajo fundamental de un curso de 5 años, 6 años que dio en París, Julián de Ajuriaguerra, se publicaron en el Boletín de Psicología número 42 de 1988-89, el número 1516, las lecciones inaugurales y todo el curso que se llama Las enseñanzas de Julián de Ajuriaguerra en términos de neuropsicología del desarrollo. ¿Qué es lo que propone Julián de Ajuriaguerra y por qué partiré de él? Voy a partir de la segunda parte. Con Julián de Ajuriaguerra, André Cain y algunos de ellos grupos, dadas las condiciones de América Latina, muchos de los primeros interesados en la neurología y neuropsicología fueron a Francia, a Ginebra y a Rusia a estudiar. Entre ellos, Carlos Mendilajarzu de Uruguay, entre ellos, Alberto Leónidas Merani Colombo de Argentina, aunque termina en Caracas, Venezuela. Él se hizo con Henri Vallon y Pende en Italia. Artidoro Cáceres de Perú. Juan Ascuaga estuvo yendo con todos ellos, pero se hizo también en Argentina. Puedo mencionar a otros más, pero ellos son prácticamente, y Alfredo Ardila, que se va a Moscú con el grupo de Alexander Romanov Luria. Es decir, estos personajes son los que en América Latina influyeron de manera determinante para el origen y el desarrollo de la neuropsicología, además de las traducciones que gracias a los flujos migratorios de entreguerras, Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial, llegaron a Uruguay, Argentina y México. Entre esos grupos editoriales, pues naturalmente llega toda la obra de editoriales españolas y argentinas que se encargaron de promover ellos. Y entre sus traducciones están las de Jordi Peña Casanova, realizadas desde Barcelona, que también influyen. La neuropsicología del desarrollo, nos dice Julián de Ajuriaguerra, es una disciplina joven. Como vemos, es del 86 al 89. Es una disciplina joven que forma parte de las ciencias básicas y que posee aplicaciones en la clínica, educación y en los tribunales. Pero además de ello, es preciso esforzarse para tener en cuenta simultáneamente lo que la naturaleza le ofrece al niño desde que nace y lo que el niño, porque el niño no es un ser pasivo que es llenado por su naturaleza biológica o por su medio ambiente, y su entorno organizan en las etapas sucesivas de su evolución madurativa y relacional, las cuales tienen lugar en un tiempo y en un medio dados. Y 3, el estudiar al ser humano desde sus inicios, no solo desde el punto de vista filogenético, sino también en su propia ontogénesis, se plantea como una necesidad. Si es que se quieren superar las contradicciones existentes, aparentemente, entre los planos biológico y psicológico, de las discusiones más clásicas en psiquiatría,
o entre lo psicológico y lo sociológico. Los orígenes y el desarrollo tanto de los procesos psicológicos superiores como de la propia personalidad y el sujeto de la actividad llevan una lógica cronogenética o cronogénica. Es decir, el niño no nace. Decía el grupo de Henri Vallon, Lilian Lursat entre ellos, por ejemplo, Ellen Gratiot-Alfanderi, el niño se hace haciéndose. No nace hablando ni caminando. Y además, como un pony, nace a los 3 años, ya corre y es joven, y no diga yo un chimpancé, un macaco, a los 5 años ya es todo un gran personaje, ligador y conquistador. Uno a los 20 años todavía anda pidiendo permiso a su mamá para ir a un bar, o con el novio, o la novia. Es decir, nuestra infancia, humanamente hablando, es la más prolongada de todas las infancias. Brunner publicaba un artículo que se llama La inmadurez y sus usos y ventajas. Es decir, ¿qué ventajas nos da esa inmadurez? La ventaja que nos da es que no estamos hechos al nacer, y si tenemos un daño al nacer, no podemos perder lo que no tenemos. Y entonces tendrán que buscar estrategias de compensación, hipercompensación y desarrollo deliberadamente promovido a través de la intervención intervención educativa, decía esta Hugo de Svedkova, ¿sí? Entre otras más. Y estas se van desarrollando e intrasistémicamente a lo largo de la vida. Por ello deberá asumirse una perspectiva genética y evolutiva o bajo una óptica del desarrollo. ¿Qué quiere esto decir? Si yo agarro una curva cualquiera del desarrollo, la morada, por ejemplo, y le llamo la curva N del desarrollo estadísticamente hablando, aunque la verde aquí sería la curva N. Por abajo y por arriba de la curva N tenemos otras curvas N también, dependiendo de contextos históricos, culturales y cronogénicos. Esas curvas del desarrollo implican que en diferentes etapas de estas curvas se van adquiriendo o construyendo las competencias dentro de un tiempo histórico, cultural y socioeconómico. Debo suponer, por ejemplo, que antes de que los árabes y los egipcios inventaran la escritura, no había problemas del aprendizaje de la lengua escrita, porque no existía la lengua escrita. Para que exista un trastorno, entre comillas, del aprendizaje de la lengua escrita, debe existir la lengua escrita. Lo mismo pasa con otros fenómenos. El niño que nace sordo y no ha oído nunca palabras, ¿cómo puede perder la comprensión del lenguaje hablado si nunca lo ha comprendido, hablada o fonéticamente? Tendríamos que reconocer que las circunstancias, el entorno, el tiempo y el momento cronogénico de adquisición o construcción son los que van determinando las lógicas diferenciadas del desarrollo. Bajo este supuesto, nos es dable suponer, mutatis mutandis, que deberá asumirse una perspectiva genética y evolutiva o bajo la óptica del desarrollo, es decir, cronogénica, para el momento en el cual se manifiesta o expresa el evento que impacta al encéfalo y las probables consecuencias que acarrea para el individuo. Voy a poner un ejemplo. En Japón, los niños desde que nacen se enfrentan a un sistema lingüístico dual. Uno que se habla pero no se escribe y uno que se escribe pero no se habla. Tienen que aprender de eso. Y curiosamente, hay estudios de pérdida y alteraciones del lenguaje en Japón
que hacen evidente que, pese a todo, la recuperación en la fase en este tipo de lenguas ideográficas, japonés, chino, coreano, que son más de la mitad del mundo, muchos más, ¿no? Tienen sistemas de recuperación porque un sistema lingüístico les ayuda a promover el desarrollo del uso. Eso sucede en esos lugares. Por lo tanto, el momento en el cual se manifiesta la lesión, el lugar de la lesión, el tiempo y lugar donde vive la persona lesionada, las estrategias de intervención temprana ante el evento y la confección de estrategias y tácticas de intervención debe ser considerada bajo esta dualidad: pérdida, construcción. Pongamos, por ejemplo, un niño se cae, tiene un trauma de cráneo a los 5 años, pierde cosas que ya había construido o se desorganiza, pero no ha adquirido otras. En consecuencia, hay un proceso simultáneo de pérdida y construcción y hay un proceso de desarrollo y disolución que no se ha considerado en las baterías neuropsicológicas ni en las estrategias de intervención neuropsicológica, porque tenemos que citar APA o Vancouver, tenemos que publicar con artículos que no leen inglés, japonés, que no leen más que inglés, perdón, excepcionalmente japonés, chino, coreano, ruso, francés, alemán, inviable. Por ello es que además de estos dos parámetros, hemos considerado la necesidad de seguir, en este caso, a un psicólogo que también quedó atrás de la cortina de hierro, alemán, Jürgen Kris, que en el año 2007 sugirió una serie de premisas que son imprescindibles. La primera, el ser humano es un ser social. Aún esté como Nelson Mandela 20 años aislado en una celda, o como Pepe Mujica 12 años en aislamiento total en una celda, no dejó de ser un ser social por no tener interacción con otros. En la era pandémica de la peste COVID, se nos dijo que había distanciamiento social, era distanciamiento grupal, colectivo. No dejamos de ser seres sociales. El ser humano es un ser social, y ello porque confundimos colectividad con sociedad. Dos, desde sus necesidades más elementales hasta las más complejas, tanto en un sentido biológico, el bebé debe ser alimentado por un adulto o cuidador. El físico es trasladado de un lugar a otro, bañado, cambiado, descargado, arrullado por otro. Como psicológico dependen de su prójimo. Es decir, parece ser que el desarrollo va de la interacción a la individuación, y lo planteamos exactamente al revés. Llegan papás, mamás o familiares de personas que diagnosticaron con trastornos del espectro autista y me dicen: quiero que mi niño socialice. ¿Y por qué no al revés? Que se individualice y se considere a sí mismo una persona que, aunque no se lleve bien con otros, pueda adaptarse a su entorno. En tercer lugar, de una constelación histórica, geográfica y socioeconómica existente en el tiempo de su nacimiento y desarrollo. Por ejemplo, los nombres que llevamos. Aquí en México no nos llamamos Mahmud, Bikram, etcétera, porque no venimos de esas regiones. Estamos condicionados social históricamente hasta para el nombre que poseemos. Para los apellidos no lo cuestiono. En segundo término, también de la escuela, de los instrumentos del sector salud y de las políticas públicas de Estado o gobierno que tienden a entorpecer o a ayudar este desarrollo y esta intervención. No hay políticas públicas al respecto. Lo único que hay son becas, y esas sirven de poco. En primer término, de la familia. Dos, como una cúspide del desarrollo del ser humano, posee como rasgo singular una conciencia reflexiva,
Es decir, él puede participar activamente de las estrategias diagnósticas y de intervención y no aprovechamos esa cualidad. Su comportamiento no se encuentra determinado por los instintos. Ahorita no me voy a meter a la definición de instinto. Su comportamiento no se encuentra determinado por los estímulos naturales del ambiente o señales. Hay un estímulo, por ejemplo, que no existe como estímulo, pero que es sumamente estimulante, la idea del futuro. Yo quiero tener el doctorado en psicología y me inscribo a un doctorado, pero el doctor que es mi director de tesis es un imbécil. Pero no le quiero decir que es un imbécil, porque si no, nunca me titulo. Solamente esa idea de futuro. No tengo el grado, vamos. Esa idea de futuro me permite regular mi actividad en el presente ante un hecho que no existe aún, que podría existir, pero no existe porque, ¿qué pasa si me muero en ese lapso de tiempo? Sin embargo, yo adapto mi comportamiento a esa idea de futuro. Eso le llamó Pablo reflejo de finalidad, que después retoma Nogin y que toma Luria para hablar de una cosa que definieron como organización selectiva de la actividad y autorregulación, que después Lesac le llamó funciones ejecutivas, pero como ya lo dijo, como primero lo dijeron rusos y comunistas, pues no hay que hacerles caso. Y por la posibilidad de anticipar en el pensamiento ese comportamiento. Su comportamiento se encuentra determinado, decía Víctor Frankl, además, por una estructuración significativa de la experiencia o las vivencias. En este sentido, debe asumirse una aproximación sistémica en los ámbitos familiar, escolar y comunitario. No es lo mismo en un ambiente urbano. Recuerdo a nuestro amigo, el paidopsiquiatra, supongo que él está en Nuevo León. No es lo mismo estar en Nuevo León que estar en Chiapas o Oaxaca o Guerrero. ¿Sí? No es lo mismo estar en Acapulco que estar en la montaña de Guerrero. Es decir, hay un conjunto de condiciones que sistémicamente debemos considerar, porque la persona que deja de hacer lo que hacía, por ejemplo, este señor, ahora va a tener que ser cuidado por su esposa o por sus hijos, y si los hijos trabajaban, y si él trabajaba, tiene un impacto económico. Es decir, el impacto no es individual, es sistémico, familiar, escolar o comunitario. Por lo tanto, los estudios en neuropsicología del desarrollo presentan o pueden presentar finalidades diversas. Pero no tengo duda que desde el plano de la semiología neuropsicológica, es decir, la interpretación de los signos y síntomas sobre las alteraciones afectivas, sociales, psicológicas, se tienen, es el primer objetivo. Es decir, el clínico, yo tengo que interpretar esas señales para entender qué se está afectando y qué consecuencias puede acarrear. La noción de calidad de vida no me voy a meter ahorita, pero es fundamental aquí. No se trata simplemente de establecer fases o estadios evolutivos o escalas del desarrollo, sino de describir con precisión los comportamientos que son la expresión de funcionamientos, así como de analizar la dinámica de las transformaciones que son el fruto de la propia maduración, diferenciadas de las condiciones que el ambiente ofrece y del propio desarrollo y su actividad. En aras de realizar este proceso de interpretación de la información obtenida durante los procesos de observación, evaluación y diagnóstico, es necesario trascender la categoría de conducta y aproximarse desde otra categoría que incluya a la conducta, pero también a otras formas de expresión y comportamiento humanos.
quiero aquí referirme particularmente a una categoría que Sergei Leonovich Rubinstein, también en Rusia, y Alexei Nikolaevich Leontiev, también en Rusia, en El ser y la conciencia, o en Teoría de la actividad, actividad, conciencia y personalidad, señalan. La categoría de actividad, reconozcámoslo, puede ser interna o externa. Por ejemplo, la actividad nerviosa superior es interna. No la puedo observar directamente. La observo a través de estrategias que me permiten materializar con recursos tecnológicos, neuroimagen, por ejemplo, qué pasa en esa actividad nerviosa. Y luego, contrastar esa actividad interna observada con esa tecnología contra la actividad externa, que incluye la conducta, indudablemente, pero también incluye reflejos que no son conducta, incluye impulsos e incluye reacciones. 4 categorías fundamentales en la actividad externa. La actividad externa naturalmente puede ser observada directamente, la interna no. Pero hablemos de otras actividades internas: recordar, imaginar, pensar, tomar decisiones, etcétera. Esa actividad la infiero con un conjunto de actividades externas y trato de comprender qué actividades internas son la base material de dicha actividad externa. De otra manera, reduzco la actividad externa a la actividad nerviosa y digo, no hay psiquismo, lo único que hay es cerebro. Quien piensa, ama, abusa o sufre es el cerebro. Quien toma decisiones es mi lóbulo frontal. Quien organiza la información es el lóbulo parietal, temporal y occipital, etc. Y me parece que eso es sesgado. Por ello es que acudamos a otra noción, una noción de la génesis y desarrollo de los sistemas funcionales complejos. El término sistemogénesis, propuesto por Piotr Kuzminovich Sanokhin, está compuesto por 2 elementos y parte de un supuesto. El sistema no es algo que existe de una vez y para siempre. El término sistemogénesis está compuesto de los elementos sistema y génesis u orígenes. Desde luego, esta perspectiva sistémica y genética contempla la idea de evolución y desarrollo. Bajo esta lógica, voy a hacer una descripción sistémico-genética de la actividad psíquica. Voy a partir de un terminejo que utiliza en un libro que se llama Humanamente el psicólogo español Juan Ignacio Pozo Monicio, que nosotros somos seres informívoros, es decir, nos alimentamos de información que no solo proviene del exterior, proviene también del interior. Por ejemplo, la información interoceptiva, propioceptiva y la información protopática. Ahorita no voy a meter mucho en Honduras. Esta información está mediada por un primer filtrado cuando es externa, que implica la memoria. Debo reconocer, por ejemplo, si lo que está llegando es conocido o novedoso. Si es novedoso, lo trato de una manera distinta que si es conocido. 2, está filtrado por mis motivos e intereses. Si es interesante para mí, le puedo poner mayor o menor atención que si no lo es. Por lo tanto, participa en la memoria y la motivación inmediatamente, pero también este sistema de memoria y motivación es impensable sin un sistema sensoperceptivo
que permita el ingreso de la información. Un sistema de memoria interna también, porque hay memoria de propósitos. ¿Para qué quiero lo que estoy haciendo hoy? Para compartir con ustedes unas ideas. Si lo que hablo me pierdo y me desvío, quiere decir que lo que estoy diciendo no concuerda con el propósito de la actividad y tengo que corregir. Por lo tanto, tiene que haber un recuerdo del propósito de la acción. Motivación, pero también debo poner atención. Y debo realizar procesos de razonamiento, es decir, análisis y síntesis, abstracción y generalización, que tienen como tendencia determinante a permitirnos solucionar problemas presentes o probables, para lo cual yo realizo la acción y una vez o durante la acción veo si lo que estoy haciendo me aproxima a lo que deseo alcanzar, si no corrijo, porque si no viviría en el ensayo y error, tendría que esperarme hasta el resultado de la acción y darme cuenta que lo que hice no se corresponde con el propósito y otra vez realizar este proceso. Ese es el mecanismo de la autorregulación, de lo que ahora se define como funciones ejecutivas. Si tratamos de organizar esto de otra manera, siguiendo a Piotr Kuzminovich Sanochin, a través de un sistema que le permitió a Luria construir la noción de afasia motriz aferente, la noción de aferentación de retorno propuesta por Piotr Kuzminovich Sanochin. Hay aferencias situacionales, el término de aferentación es fisiológico, hay aferencias que cumplen como estímulo disparador, entre otras aferencias. Debe haber una síntesis aferente que lleve a la toma de la decisión. Tomo una decisión, defino objetivos, realizo un programa de la acción, resultados de la acción, pero también tengo parámetros de la acción que me permiten evaluar o autorregular la actividad o realizar las funciones ejecutivas. En síntesis, la sistemogénesis hace referencia a los orígenes, desarrollo, organización y procesos de relaciones inter e intrasistémicas entre la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento, que aseguran la organización, realización y autorregulación de la actividad. Esto se expresa en categorías de la personalidad y la autoconciencia, que en la teoría del cucurucho de Enrique Álvarez, como culminación del desarrollo, implican 5 categorías relacionadas con la autoconciencia, la memoria episódica para algunos o autobiográfica, la autorreferencialidad, la memoria autobiográfica, la actitud intencional, la proyección hacia el futuro y el sentido de pertenencia global. Para finalizar este choro, voy a utilizar un solo ejemplo de la llamada parálisis cerebral infantil o trastornos neuromotorios. Hay una relación centro-periferia entre el sistema nervioso central, sistema nervioso, lo que sería la médula espinal, y los segmentos medulares y el sistema neuromuscular. Para cualquier postura o movimiento, yo necesito del tono. ¿Qué es el tono? El tono muscular no es otra cosa más que la suficiente fuerza o energía que tienen los músculos para mantener una postura y asegurar un movimiento.
El tono puede ser activo o pasivo. Pasivo es estoy ahorita sentado y mantengo el tono para asegurar esa postura sentada. Si bajara el tono me caería de la posición sentada, como pasa en la distrofia muscular progresiva o lo que algunos llaman el síndrome de reducción. Y el tono activo es naturalmente cuando estoy en movimiento, desplazamiento y otra actividad. Pero además la postura implica un punto de aplicación, un punto de apoyo, y entre el tono y la postura aseguran el movimiento. La lesión en el haz corticoespinal que provoca la espasticidad, una hemiplegia contralateral a veces, ¿sí? Que implica problemas de articulación de la palabra, ¿sí? De anartria o disartria. Este tipo de lesiones a nivel de los núcleos del tallo del cerebro o del cerebelo o medulares tienen implicaciones en el tono, en la postura o el movimiento. Sobre todo si regresando a Sessionov, diferencio los movimientos reflejos del movimiento voluntario. Como escribir, comer, vestirse, etcétera. La postura implica, como decía, un punto de apoyo y un punto de aplicación. Por lo menos puedo reconocer tres posturas generales: de cúbito o acostado, boca abajo ventral, boca arriba dorsal, sentado y de pie con o sin desplazamiento. En el caso de cúbito, el punto de aplicación, el punto de apoyo están en ventral o en dorsal, vientre o dorso. En la posición sentada usualmente son los glúteos y la columna. Y de pie son los pies. Y la cadera. Puede ser de pie con o sin desplazamiento. Y el movimiento. Ahora sí puedo hablar de tres clases de movimientos: globales del cuerpo, parciales de la mano y de la cara. En la cara aparecen todas las conductas de gesticulación, imitación, expresión de emociones, afectos, sentimientos y demás. De la mano, las conductas de rodeo, palpación o aprehensión, sean a través del grasping, lo que sería como una especie de garra, pinza, cuenca o puño. Y ese movimiento y las conductas de aprehensión permiten reconocer en la relación con el espacio, dijera Jean Piaget en El nacimiento de la inteligencia en el niño, las nociones de espacio, objeto y propiedades del objeto y del espacio. Por ejemplo, frío, caliente, seco, mojado, áspero, suave. Toda esa clase de contrastes, ligero, pesado, arriba, abajo, atrás, adelante, izquierda, derecha. Es decir, las nociones físicas de espacio están relacionadas no con las propiedades del objeto solamente o de la materia, sino con las propiedades de la actividad que realiza el sujeto con su cuerpo, con su mano y con su cara. El desplazamiento puede ser arrastre, gateo o marcha, camine o no. Una lógica clásica que nos han mostrado como si el individuo fuera una ínsula, que el desarrollo motor grueso viene así. Lo que olvida este modelito es que ese desarrollo de la motricidad, que aquí aparece como en la lógica solipsista, está condicionada cultural e históricamente por la interacción con otros que no son él, los otros que le dan plena existencia, con colores que ha organizado culturalmente ese grupo de apoyo, con relaciones físicas con ellos, con elementos construidos social e históricamente o culturalmente como las sillas, periqueras, mesas, escaleras, juguetes, ropa, madre cargando niños, etcétera. Todo ello es distinto a esto. Por ello es que no, ¿a qué edad caminó? Pues depende. ¿A qué edad habló? Depende.
De ahí que la idea de la parálisis cerebral, si no se hace nada y ni se interviene, lógicamente el desarrollo podría verse afectado. No necesariamente, porque la intervención deliberada o terapéutica es favorable. Esto nos implica acercarnos, por fin, para acabar este choro, a las conclusiones. Primera conclusión. La neuropsicología, como una rama del conocimiento psicológico, se diferencia nítidamente de la neurología, de la psiquiatría, del psicoanálisis y de otras disciplinas relacionadas con los ámbitos de la salud. Sin embargo, por sí misma, será incompetente para comprender, explicar, construir modelos explicativos verosímiles y fundados de los procesos de construcción y desarrollo de los sistemas neuropsicológicos que sustentan el comportamiento humano. Sin el trabajo interdisciplinario con estas prácticas y saberes, será una ínsula divorciada de sus fines y objetos. Pensemos un paciente que trabajaba, tenía pareja, joven, empezaba una buena relación afectiva, tiene un trauma de cráneo, con un trauma cerebral, pierde todo ello, le entra una depresión. Y entonces el neuropsicólogo le dice, mándelo al psiquiatra para que le trate la depresión. Si no somos capaces de asumir esa perspectiva interdisciplinaria, estamos fritos, porque además incrementamos el costo económico. Segunda conclusión, la neuropsicología, por su objeto de análisis y por los niveles de análisis que desarrolla y promueve, no tiene como misión comprender y explicar los orígenes y el desarrollo del cerebro humano, objeto de la neurología, ni mucho menos describir, explicar y ubicar las regiones cerebrales dañadas o lesionadas en un ser humano. Más bien tiene como propósito comprender y explicar las consecuencias que tales daños, lesiones o alteraciones encefálicas implican en quienes la sufren, dentro de los parámetros de la psicología y su objeto de análisis, a saber, el psiquismo humano. Segunda idea de la segunda. Enseguida, con base en dicho proceso de identificación, debemos confeccionar, instrumentar, evaluar y seguir estrategias y tácticas de rehabilitación neuropsicológica que propicien las condiciones favorables para la reorganización de los procesos psicológicos superiores de las personas afectadas por tales daños dentro de sus contextos familiar, escolar, laboral y comunitario hasta donde ello sea posible. Finalmente, participar dentro de los equipos de investigación interdisciplinarios en el diseño de modelos comprensivos y explicativos de la organización de los procesos neuropsicológicos. Y tercera conclusión fundamental. La neuropsicología, para asegurar el éxito en estos propósitos, deberá asumir una perspectiva fundada en premisas de carácter genético, evolutivo, sistémico, dinámico y complejo. Ello implica que cuando nos encontramos ante un dilema de qué debes hacer porque eso te piden en tu institución y qué quieres hacer, si tienes muchas dudas entre uno y otro, vete por la derecha, no ideológica, sino busca lo que es fundamental. Gracias, hasta aquí, y esperemos que esta presentación
haya servido de invitación a aproximarnos a una neuropsicología del desarrollo fundada en principios sólidos, no validados necesariamente por los cánones y arneses de hoy en nuestras instancias institucionales. Sigo reiterando la invitación a suscribirse a nuestros canales de YouTube de la Comuna de la Palabra y de Spotify para poder seguir realizando estas actividades. Y sigo invitándolos a invitar a sus conocidos a suscribirse. Muchas gracias y hasta la próxima.